Señores, gracias por acompañarnos. Estamos en la mesa de podcast de la UPE, Universidad Privada del Este, sede Presidente Franco. Esta vez en compañía del magíster Víctor Eduardo Ramírez Servián. Él es docente de Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Constitucional. Así también lleva una asignatura que se llama Pasantía Profesional. Él es coordinador de pasantía profesional en la carrera de Derecho. Parece que el tereré juega una mala pasada, querido doctor. Decía pasantía profesional en Derecho para el 5º curso. ¿Cómo estás, estimado amigo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero con la expectativa. Seguro que sí. Siempre le digo a los alumnos de oratoria que no tomen agua, menos agua fría, hasta los 20 minutos antes de hacer una presentación, le digo. Y nosotros acabamos de tomar un rico tereré. Por la falta de tiempo, aprovechamos esos minutitos. Y vos traes tu agua acá, que es muy importante. Hay que consumir agua, señores. Agua limpia, como esta que tenemos aquí. Bueno, el tema es control de constitucionalidad. Vamos a hablar con el doctor largo y tendido. Este es un tema jurídico, lógicamente, y que no es muy recurrente. Muy pocas veces escuchamos por ahí control de constitucionalidad. Y hasta los abogados decimos, bueno, ¿qué es lo que es control de constitucionalidad? A ver, el título completo de este tema que vamos a tratar, doctor. Bueno, el título se denomina Control de Constitucionalidad en Paraguay desde una perspectiva neoconstitucionalista. Ajá. Quiero arrancar explicando por qué lo denominamos de esa manera para este podcast. Porque dentro de lo que es el constitucionalismo hay varias tendencias doctrinarias, varios paradigmas. Y lo que queremos es hacer una pequeña charla acorde a los resortes de nuestra Constitución. Porque nuestra Constitución, si bien data del año 1992, tiene corte neoconstitucionalista. ¿Por qué? Claro. Porque nuestra Constitución dice que el Paraguay es un Estado social de derecho. Ya entrando en las perspectivas neoconstitucionalistas, desde el 92, pero nuestra Constitución es bien moderna. ¿Qué implica eso? Que no vamos a tener una visión limitada de la cuestión del control de constitucionalidad. Enseguida lo voy a explicar qué es, porque a veces se tiene un concepto un poco restringido, porque venimos estudiando derecho, o por lo menos nosotros que nos formamos hace tiempo, lo venimos estudiando de una forma muy positivista. Entonces el neoconstitucionalismo viene a cambiar eso de hace más o menos 50 años atrás. Sin embargo, dentro de lo que es el neoconstitucionalismo hoy día, cuando hablamos de constitución, se tiene en cuenta como centro de protección a la persona humana. La Constitución está para proteger a la persona. Cuando decimos, y veo que trajiste tu Constitución, sí, ajada ya, porque se hojeó seguramente en centenas de ocasiones. Es una Constitución concordada con los fundamentos de los constitucionales. Qué bueno. Y hay un neceser ahí, doctor. ¿Qué viene ahí adentro? De propósito, hay pregunto porque... Una pequeña billetera nada más. Ahí están los documentos. No son los fajos de No. Bueno, volviendo al tema. Sí. Cuando decimos control de constitucionalidad, a veces queremos limitarnos en decir, bueno, se tiene que cumplir lo que dice la Constitución. Y por ahí nomás nos quedamos. Pero este concepto de neoconstitucionalismo le da una apertura, y vos pusiste un punto al arranque, ¿verdad? Sí. Estado social de derecho. Es la República del Paraguay, ¿no? Se define eso así en la Constitución. ¿Qué implica eso? ¿Qué quiere decir control de constitucionalidad desde ese punto de vista, doctor Víctor? Bueno, para entender lo que es el control de constitucionalidad, primeramente tenemos que entender lo que es el principio de supremacía de la Constitución. Es un principio rector dentro del derecho procesal constitucional. Claro. Y ese principio de supremacía de la Constitución, que lo estudiamos desde el primer año de Derecho, que también está en nuestra Constitución, en el artículo 137, dice que la ley suprema es la constitucionalidad.
La Constitución. Carta Magna le llamamos. La Carta Magna. Algunos no están de acuerdo con eso. Exacto, algunos doctrinarios Pero no es la están de máxima acuerdo. carta, la norma máxima, ¿no? La norma máxima y a las otras normas son en jerarquía inferiores a la Constitución, según el artículo 137. Los tratados internacionales, las leyes, códigos, resolución administrativa, resoluciones judiciales, que son también actos normativos que nos regulan. Claro. Y son de inferior jerarquía y por ende dice el 137 que no pueden estar en contra o contradecir lo que dispone la Constitución Nacional. Eso sería más o menos lo que es el principio de supremacía constitucional. Ahora, desde lo que es el neoconstitucionalismo, este principio de supremacía constitucional se debe interpretar como un todo, donde técnicamente hablando ningún artículo de la Constitución es superior a otro. Solamente en el momento de realizar una interpretación se puede hacer algo que se llama ponderación. Ponderación, sí. Exacto. Y vuelvo a lo que dije al iniciar. Hablamos de la Constitución que tiene como centro de protección a la persona. Tal es así que desde el preámbulo se habla de un axioma que es la dignidad humana. Claro. La dignidad humana que es un valor que tenemos, un valor que tiene la persona humana. Y el propio artículo primero, que ya lo citamos, que habla de la forma de Estado y forma de gobierno, dice que la República del Paraguay está basada en la dignidad humana. Entonces, nuestra propia Constitución realza ese valor dignidad humana. Y es eso lo que tenemos que adecuar al principio de supremacía constitucional y en el momento de interpretar, tener en cuenta ese valor y realizar una interpretación constitucional utilizando también otro principio, que es el principio pro persona o principio pro homine. En caso de duda, se debe interpretar siempre en lo que más le va a favorecer a la persona. De la persona. Exacto. Entonces, el neoconstitucionalismo trae nuevos paradigmas. Se busca una mejor tutela a la persona, porque la Constitución lo que quiere, o lo que se quiere con la Constitución, es proteger a la persona. El Estado tiene una obligación tremenda porque ya, como te dije, es un Estado social de derecho. Debe brindar protección, debe garantizar ciertos derechos básicos a la persona. Entonces, y ese ejercicio del poder por parte del Estado tiene que tener como base esa protección a la persona. Exacto, en el momento de aplicar la Constitución. En la aplicación de la Constitución. Y en la realidad no pasa todas las veces eso, doctor. Y es un poco complicado porque justamente por esa tendencia positivista que tenemos. Cuando la Constitución dice que es la ley suprema, significa que todos los otros actos normativos deben estar acorde a la Constitución. Un juez en el momento que está dictando una sentencia tiene que aplicar la Constitución. Claro. El Código Procesal Civil, la misma Constitución, les obliga a ellos a fundamentar sus resoluciones en la Constitución y en la ley. ¿Y qué dice la Constitución? Dignidad humana. No estamos saliendo de los cánones constitucionales al hablar de dignidad humana. No es una cuestión ontológica o filosófica, sino que está plasmada en nuestra Constitución. Y por sobre todo hoy día tenemos los denominados derechos humanos. Los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales y que hace nuestra Constitución positiviza esos derechos humanos, porque generalmente se utilizan derechos humanos dentro del campo del derecho internacional. Y nuestra Constitución habla de derechos fundamentales positivizando eso, porque sabemos que un derecho internacional que se plasma en un tratado para que tenga vigencia dentro de un Estado, ¿cómo se vuelve obligatorio eso? A través de una ley. Claro. Una ley. Entonces, ¿qué hace nuestra Constitución? Está positivizando esos derechos humanos. Y dentro del ámbito doméstico lo denominamos derechos fundamentales, como bien lo dijiste. Las normas internacionales son estudiadas por el Congreso, aprobadas y promulgadas por el presidente, por el Poder Ejecutivo, para que tenga vigencia en nuestra República. Asimismo, a través de una ley, dicho sea de paso, como decías. Entonces, todo ese cúmulo de normas que tenemos, normas internacionales, se ubican en segundo plano, en segundo nivel, digamos, después de la Constitución.
Sí, y Por quiero... la supremacía sí, constitucional, 137. exacto, y después quiero pasar también a esa cuestión. Voy a explicar algo muy importante, lo que acabas de mencionar, que es cierto lo que decís, pero quiero resaltar algo dentro de esa cuestión de la jerarquía. Sí. ¿Verdad? Entonces, si la Constitución habla de ese valor, dignidad humana, o lo ubica a la persona como el centro de su protección, cuando ejercemos el control de constitucionalidad, o cuando se ejerce, digo ejercemos porque también los particulares debemos cumplir la Constitución, tenemos que superar esa idea de que solamente el Poder Judicial puede ejercer el control de constitucionalidad. Porque ¿qué es el control de constitucionalidad? Hace cumplir. Que se aplique Que la se norma aplique madre. totalmente. Uh-huh. Y no solamente el Poder Judicial tiene el monopolio de ejercer el control de constitucionalidad. A ver, ¿cómo es eso? Porque eso es bien amplio, ¿eh? Sí. Porque decimos que quienes dictan las normas son los parlamentarios, Sí. quienes estudian los hechos, las situaciones y todo, y generan las leyes. Exacto, ¿verdad? exacto. Quienes aplican la ley, la norma, son los jueces, los tribunales, la corte. Exacto. Ahora, vos me estás diciendo que no solamente el Poder Judicial, por excelencia, tiene el control de constitucionalidad. ¿Cómo se entiende Exacto. eso? En la parte orgánica de la Constitución encontramos la clásica división de los poderes. Ajá. Si bien hay autores que hablan que existe un único poder y lo que se divide son las funciones, encontramos el poder ejecutivo, legislativo, judicial y otros órganos del Estado que se denominan órganos extrapoderes. La Constitución establece los deberes y atribuciones del poder ejecutivo, De cada uno de los legislativo, poderes. judicial y órganos extrapoderes. Si le damos una leída a la Constitución, vamos a encontrar que en cada articulado dice que cualquier poder del Estado debe de regirse conforme a los cánones constitucionales. Entonces, el Poder Ejecutivo debe de, si bien tiene atribuciones establecidas en la misma Constitución, lo debe ejercer acorde a la Constitución. Claro. El Poder Legislativo, que está compuesto por ambas cámaras, también lo debe de realizar sus funciones acorde a las normativas constitucionales. Entonces es una forma de ejercer el control de constitucionalidad. Un órgano extrapoder, que es el Ministerio Público, y que tiene un rol protagónico en el fuero penal, Claro. debe de ajustar sus actuaciones conforme a las normativas constitucionales. Eso implica ejercer el control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el control de constitucionalidad no solamente implica decir si esto es o no contrario a la Constitución, sino que, como dijiste, aplicar la Constitución. Y ningún órgano del Estado está exento, es más, está obligado. Obligado. Por ejemplo, en el proceso penal, el Ministerio Público es titular de la investigación de Sí. un hecho punible. Por mandato de la Por Constitución. mandato de la Constitución. ¿Y cuántas veces escuchamos quejas y sufrimos también? A mí me tocó una ocasión y un hecho concreto de que se desoye o se deja del lado del 54, ¿verdad? El artículo 54 del El Código criterio Procesal, objetividad. ¿verdad? Criterio de objetividad. Y es tan difícil lidiar con eso. Por eso decía hace un momento que no muchas veces o no todas las veces se hace el control de constitucionalidad realmente, porque no se cumple lo que dice la Constitución y por consiguiente no se cumple lo que dice el Código respectivo, ¿verdad? En este caso el Código Procesal Penal, cuando hablamos del 54. Entonces, ¿cómo es la solidez? ¿Cómo estamos hoy en materia, diciendo así a grandes rasgos que no todas las veces ocurre, pero se estudia esto, doctor, se considera esto, se conoce, se analiza en el estrado judicial, digo, por parte de los que operan allí, los operadores de justicia, principalmente el Ministerio Público, los jueces, tribunales. No se escucha un debate así profundo de este tema en particular, generalmente. ¿A qué nivel estamos en el debate, digo, sobre este asunto de control de constitucionalidad hoy en Paraguay? Felizmente tenemos órganos jurisdiccionales que vienen aplicando el control de constitucionalidad, ejerciendo. Y a la par ejerce también lo que se llama control de convencionalidad, que tiene que ver con la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, que también la Constitución
le obliga a los magistrados y también a los otros órganos del Estado a realizar el control de convencionalidad. Claro, claro. Por eso, cuando hablamos de esa supremacía constitucional, y ahí quiero entrar en lo que dijiste hace rato, hablamos de esa jerarquía, que en la cúspide de la famosa pirámide de Kelsen está la Constitución y por debajo están los tratados internacionales. Si hacemos una interpretación de la Constitución desde el punto de vista neoconstitucionalista, encontramos que el artículo 145 de nuestra Constitución habla del orden jurídico supranacional. Sí. Nuestra propia Constitución está aceptando el orden jurídico supranacional. Paraguay tiene una ley que es la Ley 1/89, que es la ley que aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica. Claro. Es decir, está por medio de una ley vigente. Sí. También el Paraguay aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y está en el 145 de nuestra Constitución. En el 142, si nos vamos a las relaciones internacionales, uno de los principios es el respeto a los derechos humanos. Claro. Entonces, hoy día, el control de constitucionalidad debe de ejercerse en base a lo que se llama bloque de constitucionalidad. Entonces se forma una pirámide maya donde... Para incluir los acuerdos internacionales. Exacto, tenemos acá la Constitución Nacional y tenemos acá los derechos humanos. Pero es por mandato de la Constitución. No es un invento ni una nueva cuestión que entró en vigencia de 2, 3, 4, 5 años. Nuestra Constitución data del año 92. Pero si bien se pone a ese nivel las convenciones internacionales homologadas por la República a través de leyes, si bien se pone a esa altura, no implica eso que se rompe la supremacía constitucional, ¿o sí? Bueno, es una cuestión muy discutida. Me encanta tu pregunta. Porque estoy pensando eso, ¿verdad? Sí. Porque fácilmente alguien que está siguiendo, de paso les digo, estoy hablando con el magíster Víctor Ramírez, docente de Derecho de la Universidad Privada del Este y coordinador de pasantía profesional para el 5º curso de Derecho. Yo estoy pensando, y cualquiera puede pensar, entonces lo que estás diciendo es que la Constitución es de igual jerarquía que las convenciones internacionales. Bueno, para aclarar, bueno, porque eso podemos pensar a priori. Totalmente. Dentro del derecho comparado existen 3 niveles. Por un lado tenemos el nivel y tenemos estados que en materia de jerarquía colocan incluso por encima de su Constitución los tratados sobre derechos humanos. Tenemos otros estados que lo igualan. Y tenemos estados como Paraguay que tenemos una especie de interpretación restrictiva. Porque el 137 habla de tratados. Sí. Sin embargo, la Corte, en el año 2014, a través de un acuerdo y sentencia, dice que los tratados relativos a derechos humanos tienen jerarquía cuasi constitucional. Está ahí al ladito. Bueno, ¿y qué dice la gente? No, eso es interpretación de la Corte. Y la Corte es la máxima autoridad judicial. Pero si nos remitimos al texto de la Constitución, dijimos que un tratado entra a tener vigencia a través de una ley interna. Claro. ¿Cómo un tratado puede dejar de tener vigencia? Se deroga esa ley. Claro. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice que cuando el tratado tenga como contenido derechos humanos, no es que lo vas a derogar la ley. Tenés que realizar el procedimiento de enmienda para dejar sin efecto cuando el tratado se refiere a derechos humanos. Entonces, por una interpretación hermenéutica, los tratados de derechos humanos tienen una importancia prácticamente como la Constitución, porque existen 2 formas de modificar la Constitución: la enmienda y la reforma. Sí. Un tratado común y corriente se deroga la ley y queda sin efecto. Cuando se refiere a derechos humanos, tenés que hacer vía enmienda, es decir, tener una mayoría en el Congreso para poder dejar sin efecto. Y eso lo dice la propia Constitución del año 92. La vigente. Exactamente. No es una cuestión que fue reglamentada posteriormente, lo está hace
30 Así años. nació la Constitución. Exacto. El 20 de junio de 1992. Así mismo. Sí. Entonces la Constitución, y como hace 10 años, o sea, ya 11, la Corte dice, los tratados que se refieren a derechos humanos tienen jerarquía cuasi constitucional. Entonces hasta podríamos decir, por una cuestión de interpretación, la Constitución sigue siendo La Suprema. la Suprema. Y en segundo plano, o en segundo piso, le podríamos incluso colocar a los tratados referentes a derechos humanos y en tercer plano a los tratados internacionales comunes. Ajá, diferenciar ese punto específico de derechos humanos o derechos fundamentales de las personas. Exacto. Porque ahí volvemos al concepto primero, al principio primario que habías mencionado, que la República del Paraguay es un Estado social de derecho. Exacto. Que implica ponerle a la persona en el centro. Exacto. Y en torno a la persona debería girar todo. Exacto. Y Paraguay, al aceptar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que acatar las resoluciones. Y a partir del caso Hellman versus Uruguay, dice la Corte Interamericana, todos los estados signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos Están obligados a respetar. Que muchos estudiosos discuten también eso. Sí, sí. ¿Por qué tenemos que someternos a un tratado internacional? Y bueno, y se aprobó una ley y dicen los pro de la teoría del respeto y la obligatoriedad de cumplir lo que dice esa convención internacional. Claro, pasa que Paraguay, como un Estado soberano, adopta a través de su texto constitucional el orden jurídico supranacional en forma soberana. Claro. De hecho, que Paraguay en forma soberana puede también dejarlo sin efecto, pero en forma soberana lo adoptó. Paraguay tiene entre paréntesis, Paraguay tiene una característica muy especial. No sé si todas las convenciones están homologadas por la República, es decir, por el Estado, pero la mayoría, me arriesgo a decir, absoluta. Sí, por sobre todo cuando se refiere a contenido de derechos humanos. Es más, la Corte hace un llamado de atención para que los estados signatarios incluso cambien sus leyes cuando ese ordenamiento jurídico de un estado contradiga las disposiciones de la Convención Americana. Entonces es bastante interesante esta cuestión. ¿Por qué? Porque se centra en la protección de la persona basado en lo que es la dignidad humana. Entonces esa es la perspectiva neoconstitucionalista. A veces pienso, y cuando estoy escuchando esos análisis así, pienso en los hechos reales, en los hechos que nosotros vemos todos los días. Y un punto que hace poco, a través del Ministerio de la Defensa Pública, se hizo un debate, una ponencia y una serie de preguntas en realidad, y en el Mangoré, Agustín Pío Barrio de Ciudad del Este, vino el ministro del Ministerio de Defensa Pública, presidente, y se debatió sobre las cárceles en Paraguay. Se presentó aspectos importantes de la realidad. Y cuando uno dice, bueno, el control de constitucionalidad implica mirar, echar ojo preciso al Estado social de derecho que pone a la persona como centro, y luego ve una cárcel, por decir un ejemplo cualquiera, una cárcel para 900 o 700 personas y tienen 1.600 personas adentro, hacinadas totalmente. Dicho sea de paso, hace unos días hubo un movimiento, vinieron los militares para trasladar a unos 500 presos a la cárcel nueva de Mingaguazú. Y uno dice, y bueno, y qué lindo es escuchar todo este análisis, pero qué malo es ver la realidad, ¿verdad? No, totalmente. Falta mucho todavía. No, el Estado está en falta. Está en falta el Estado. A eso quería llegar. Sí. Falta mucho para que se cumpla realmente lo que establece nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Nacional. Y es tan difícil porque hay tantos dramas cotidianos que al parecer opacan la visión de los líderes políticos para poder echar mano a diferentes aspectos de la vida institucional del país para poder lograr el cumplimiento de la Constitución, ¿verdad? Totalmente. Como debería ser. Y el procesado tiene derechos constitucionales, un condenado tiene derechos constitucionales. Claro, mínimamente un sitio aceptable para vivir, porque ellos viven allí
Están encerrados, según la condena, por años, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿y cómo impacta el control de constitucionalidad hoy en este orden de cosas, doctor Víctor? Hablamos de esta jerarquía constitucional, hablamos de las convenciones internacionales que pasan a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico a través de esas leyes que se aprueban. Y ahora, ¿cuál es la visión que hay? ¿Cómo estás analizando lo que viene para adelante en esta materia de control de constitucionalidad? Bueno, lo que nosotros hacemos es, primeramente, después quiero referirme a las clases también de control de constitucionalidad, empezar por el cambio de visión. Pero ¿cómo se inicia ese cambio de visión? A partir de las salas de aula. Claro, en las universidades deberían empezar a debatirse, ¿verdad? En serio. Nosotros tenemos en la Universidad Privada del Este, tenemos una materia en el 5º curso que se denomina Derecho Procesal Constitucional, y no nos limitamos solamente a enseñar el procedimiento de las garantías constitucionales, sino que es una materia de fondo y de forma. Claro. Entonces, ese es un buen inicio. Otra cuestión también, en que en los cursos de posgrado hoy día, tanto para profesionales abogados como para magistrados jueces, se está insistiendo bastante en estas figuras como el control de constitucionalidad, control de convencionalidad, para que haya ese cambio de visión en la aplicación del derecho. Claro. Entonces, Paraguay está en pañales en esta cuestión, pero tenemos que empezar siempre de algo. Porque muchos de los que están hoy estudiando, muchos de los que están enseñando, quizás mañana en un plazo inmediato, ocupen cargos relevantes en el Poder Judicial, ¿verdad? Por eso es importante masticar bien y llevar a la práctica esa filosofía, ese pensamiento. Y existe, hablábamos de que cuando se trata de derechos humanos, está muy cerca. Vos acabaste de hacer una nueva jerarquía o jerarquización de las normas, porque la famosa pirámide de Kelsen, Constitución Nacional, convenciones internacionales homologados por la República, leyes, etcétera, ¿no? Resoluciones, hasta una circular de una empresa o una institución. Y luego decías Constitución Nacional, convenciones internacionales sobre derechos humanos, y luego las demás convenciones sobre otros temas comunes. Exacto. Eso implica que puede haber una vigencia en algún momento de un orden jurídico supranacional que pueda afectar lo que dispone nuestra Constitución, o eventualmente se pueda hacer una reforma de la Constitución para poder acuñar mejor y darle más peso o protagonismo a esas convenciones sobre derechos humanos, o no. Particularmente pienso de que lo que hay que cambiar es la forma de aplicar el derecho. Porque tenemos nuestra Constitución, está en el artículo 145. O sea, ya está vigente. Pero en la práctica no se da. Claro, porque por esa interpretación restrictiva que tenemos. Por eso justamente cuando te dije de que el control de constitucionalidad debe de realizarse por todos los órganos del Estado, no solamente por el Poder Judicial. Se tiene en la mente que cuando se habla de control de constitucionalidad es un monopolio que ejerce la Corte y te dice esto es inconstitucional, esto no es, y no es tan así. Y a eso quiero llegar en lo que se denominan los sistemas de control de constitucionalidad, que hay una clasificación doctrinaria. Por una cuestión de tiempo no vamos a... Claro, pero podemos citar por lo menos los sistemas de control de constitucionalidad. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos en lo que atañe a nuestro sistema, tenemos un control jurisdiccional. Y ese control jurisdiccional podemos dividir en dos grandes grupos: el sistema concentrado y el sistema difuso. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos del sistema concentrado, hablamos de que solamente un órgano puede realizar el control de constitucionalidad. Cuando hablamos del sistema difuso, implica de que varios órganos pueden realizar el control de constitucionalidad. ¿Y en el concentrado cuál es ese órgano? Bueno, por excelencia. Vamos a ver
¿cuál es el sistema que adopta Paraguay? Claro, ¿cuál es? Porque en Paraguay no tenemos un tribunal constitucional como existe en otros estados, donde existe un sistema hasta quizá concentrado. Claro. Tenemos un tribunal constitucional, que es el órgano que tiene ahí un sistema ahí concentrado. va todo lo que Exacto. es el estudio de algún dilema constitucional, ¿verdad? Exacto, exacto. Y acá, ¿cómo tenemos nosotros eso? Por un lado, tenemos que hablar específicamente de la inconstitucionalidad. Ajá. Cuando algo es inconstitucional, se puede impugnar de dos formas: la vía de la acción y la vía de la excepción. ¿Qué se puede impugnar? Actos normativos, leyes, reglamentos, circulares, resoluciones, actos que nos norman, serían actos normativos, y resoluciones judiciales. ¿Qué dice la Constitución? El único ente competente para decirte si ese acto normativo, esa resolución judicial es inconstitucional es la Corte, y te dice que tenés que hacer en la sala constitucional. Claro. Cuando lo promoves o lo planteas una acción de inconstitucionalidad, lo debes hacer ante la sala constitucional. Entonces pareciera ser que tenemos un sistema concentrado. Solamente la Corte y a través de la sala otra vez. Sin embargo, si leemos el 247 de la Constitución, dice: el Poder Judicial es el custodio de la Constitución. ¿Cómo está compuesto el Poder Judicial? Corte Suprema de Justicia, tribunales, juzgado de primera instancia, juzgado de paz. Por ende, esos 4 estamentos o magistraturas, por mandato de la Constitución, debe de ejercer el control de constitucionalidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? Lo que no pueden hacer los jueces de rango inferior es decir, esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la ley no le permite, no es competente. Para eso está la Corte, lo dice la Constitución, lo dice la Ley 609/95, que organiza la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿de qué forma un juez de primera instancia puede ejercer el control de constitucionalidad? Inaplica o deja de aplicar la norma inconstitucional. Indirectamente está haciendo control. Ahí ya es una forma de ejercer el control de constitucionalidad. El juez de primera instancia no necesita y no tiene competencia para decir si algo es o no inconstitucional. Entonces, ¿qué le hace? No aplica la norma inconstitucional y por ende aplica la norma constitucional. Es una forma del ejercicio del control de constitucionalidad. Entonces, nos vamos. Dijimos que era concentrado, ahora pareciera ser difuso, porque tenemos la Corte, tenemos el Tribunal de Apelación, juez de primera instancia, juez de paz. ¿Y cuál puede ser un ejemplo, doctor, si tenés en mente cuando una autoridad jurisdiccional, sea juez de paz o juez de primera instancia o un camarista o un miembro de un tribunal, no aplica la norma inconstitucional? ¿En qué caso puede pasar eso? ¿Algún ejemplo práctico? Cuando no aplica. Bueno, anteriormente se daba una discusión en el fuero penal, un auto interlocutorio, el famoso auto de elevación de la causa a juicio oral y público. Porque el propio Código Procesal Penal decía que la elevación, el auto de elevación a juicio oral y público es inapelable, irrecurrible. Claro. No se puede impugnar, no se puede plantear ningún recurso. Sin embargo, ¿qué dice la Convención Americana de Derechos Humanos? Existe ese derecho siempre a recurrir a una resolución que uno cree que le causa un agravio o que es injusta. Hoy día, la Corte ha sentado un criterio y dice la Corte: el auto de elevación a juicio oral y público es apelable. Nuestro Código Procesal Penal creo que data del año 98 más o menos. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que la Corte deje sentada esa postura? Claro, entonces era una cuestión bastante discutible porque estaba en la ley. Estaba en la ley. Entonces había esa cuestión. Hoy día ya no hay tanta discusión con esa cuestión. Esas acordadas de la Corte son los instrumentos por los cuales ejerce el control de constitucionalidad, o no se puede definir así. Bueno, las acordadas generalmente son más de carácter reglamentario. Lo que hace la Corte para ejercer en estos casos el control de constitucionalidad es dictar un acuerdo en sentencia,
un auto interlocutorio en un determinado juicio donde ellos estudiaron. Y bueno, vamos a aplicar acá el artículo tanto de la Convención Americana y sientan una postura. Entonces, eso queda como una jurisprudencia y nada más y nada menos que es de la Corte. Claro, que es palabra mayor. Exacto. En la estructura judicial. Entonces, como la Corte resuelve de una manera, en un criterio, eso queda sentado como un precedente. Entonces, es muy interesante lo que está haciendo la Corte. Vamos cambiando de a poco. Claro, porque el derecho es tan dinámico debido a que el derecho se basa en los hechos cotidianos. Sí. Si no hubieran hechos punibles, no se hubiera pensado en las normas, ¿verdad? Así mismo. Si nuestra conducta fuera tan de buena fe y suave como seres humanos, digo, no nuestra en Paraguay, sino de la humanidad en general, no hubiera sido necesario crear las normas. Totalmente. Sin embargo, ocurren los hechos y si no está previsto en la norma cómo estudiar y castigar ese hecho, entonces se tiene que crear la norma. Claro, porque... Y por eso es que las leyes a veces quedan desfasadas, los códigos. Y ese es otro tema para hablar largo y tendido. Sí, el derecho va evolucionando. Sí, evoluciona, ¿verdad? Y es muy dinámico. Hoy día es impresionante. Y un punto nomás quiero poner como ejemplo. La reglamentación del uso de Internet, por ejemplo. Sí. En la época electoral, en las campañas electorales. Se prohíbe poner carteles, poner pasacalles, hacer propaganda electoral. Sí mismo. En las calles, en las casas, etcétera, pero en Internet vemos hasta en el día de las elecciones, ¿verdad? Las propagandas electorales. Sí. ¿Por qué? Porque no está reglamentado todavía. Dicho sea de paso, no tengo el dato si se estudia un proyecto de ley para reglamentar eso o no, pero hace falta. Sí. Hace falta. Acá, en el vecino país, Brasil, me decía un intendente hace poco, nosotros podemos hacer obras públicas hasta abril. Y no sé en qué mes va a ser, creo que 6 meses después van a ser las elecciones acá. Y como autoridad municipal ya no pueden hacer obras públicas para beneficio de su población. ¿Por qué? Porque van a llegar las elecciones y se puede tomar como campaña proselitista. Interesante. Y nosotros acá, uno que no tiene nada que ver con una institución, va e inaugura la obra porque es candidato a. Calamitoso, ¿verdad? Si nos pusiéramos a analizar bien, a escudriñar, a desmenuzar los hechos que pasan en el ámbito electoral, vamos a darnos cuenta de las violaciones tremendas de este libro que tenemos acá en la mesa que se llama Constitución Nacional de la República del Paraguay. Es impresionante. Y por eso mi pregunta hace rato de cuán distante estamos todavía del cumplimiento exacto, a pesar de que muchos dicen hay que reformar la Constitución, hay que cambiar alguna cosa, pero esta Constitución es bastante moderna. Bastante moderna. Quizá podríamos discutir alguno que otro articulado, alguna que otra institución, pero tenemos una muy buena Constitución. Falta una mejor praxis, ¿verdad? Y así como te dije, ¿verdad? Bueno, para finalizar, porque veo que alguien está mirando allá por la puerta de vidrio. No sé si es la siguiente invitada o no. Parece que sí, ¿verdad, José? José Orrego, el querido Piojo, está ahí atento. Bueno, procedimientos constitucionales, facultad consultiva. ¿De qué hablamos cuando decimos eso en este aspecto, en este ámbito del control de constitucionalidad, doctor? Importantísima tu pregunta, Luis. Para demostrar justamente... dijimos que por un lado tenemos el control concentrado, que pareciera ser que solamente la Corte puede realizarlo. Lo que la Corte solamente puede realizar es decir si algo es o no inconstitucional. Pero también el Poder Judicial es custodio de la Constitución, entonces tenemos también control difuso. Por eso decimos que en Paraguay existe un control mixto, con preponderancia concentrada, pero en fin mixto. Tal es así que, como me hablaste de los procedimientos constitucionales, procedimientos de las garantías constitucionales, tenemos 4 en la Constitución. La inconstitucionalidad, habeas corpus, habeas data, amparo. Constitucionalidad, ¿ante qué órgano se promueve? Corte Suprema. Sala Constitucional. Habeas data, juez de primera instancia. El amparo, cualquier juez de primera instancia, lo dice la Constitución. Claro. Salvo que sea cuestiones electorales, entonces justicia electoral. Claro.
Habeas corpus, juez de primera instancia o sala penal de la Corte, que también se lo agregó la ley 609. Entonces, vemos que las propias garantías constitucionales pueden ser planteadas ante jueces ordinarios. Claro. Por eso decimos que no solamente la Corte tiene la exclusividad del ejercicio del control de constitucionalidad. De decir si algo es constitucional o no, sí, pero de ejercer, claro, no. Entonces, eso en materia de control de constitucionalidad. Y me preguntaste sobre la consulta constitucional. Eso sí es un poco complejo. Me gustaría abordar en otro momento, porque se discute bastante si la Corte es o no un órgano de consulta, y tenemos bastantes fundamentos para decir que sí, también bastantes fundamentos para decir que no. Para hacer un adelanto nomás, Sí. hay casos en que los jueces elevan ante la Corte para que la Corte le diga: vas por acá o por allá. Claro, porque el Código Procesal Civil le faculta al juez de primera instancia. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestro Código Procesal Civil data de años anteriores a la Constitución, cuando cuando el Código Procesal Civil entró en vigencia, nos regía la Constitución de 1967. Claro. Entonces era otro Estado, era otra forma de Estado. Claro. Entonces, todas esas cuestiones... Ese es un tema importante para hablar sí. en otro momento. De todas formas, volviendo al punto y para cerrar, Sí. cuando hablamos que las garantías constitucionales son aplicadas por jueces de primera instancia, etcétera, estamos certificando, estamos patentizando que el sistema de control de constitucionalidad en Paraguay hoy es mixto. Sí. Que va ante la sala constitucional, pero también puede caer ante un juez de primera instancia. Totalmente. En estos casos que están articulados en forma precisa en la Constitución: acción de inconstitucionalidad, habeas corpus, habeas data, amparo. Y no solo eso, Luis, ahí estamos tocando garantías procedimentales. Tenemos Claro. garantías de la Constitución de Constitucionales. fondo, Claro. como el artículo 17, los derechos procesales. Cuando un juez aplica o te garantiza esos derechos procesales, está ejerciendo el control de constitucionalidad. Claro, está poniendo en práctica o aplicando el artículo 17. Claro, cuando un juez dice que se violó el artículo 16 del derecho a la inviolabilidad de la defensa, en el fuero civil o penal, está aplicando la Constitución y por ende está ejerciendo el control de constitucionalidad. Eso es muy importante, porque siempre cuando escuchamos por ahí, siendo estudiantes o siendo abogados ya, hablar de control de constitucionalidad, pensamos automáticamente en la Corte Suprema. Exacto. Y estas explicaciones y estas demostraciones de los articulados, o de los artículos de la Constitución, demuestran que no es tan así, ¿verdad? Que no es solamente así. Totalmente. Sino también las autoridades jurisdiccionales inferiores, digamos, que la Corte Suprema, ejercen control de constitucionalidad cuando aplican los artículos referentes a las garantías procesales. Totalmente, y un órgano administrativo también perdón. está obligado a ejercer control de constitucionalidad. Claro, claro. Bueno, doctor Víctor Eduardo Ramírez Servián, docente de Derecho Procesal Civil, de Derecho Procesal Constitucional y coordinador de pasantías profesionales para el 5º curso de la carrera de Derecho aquí en la Universidad Privada del Este. ¿Vos estás en Ciudad del Este también? Solamente en Presidente Franco. Presidente Franco. No es fácil el tema de la docencia, Yo no me quejo, no me quejo. Tiene trabajo, pero no me quejo. Primero que me mantiene quizá un poco actualizado. Y también me hice muchos amigos mediante la docencia. Para mí es un gusto transmitir lo poco que voy aprendiendo cada año a los chicos. Eso me parece que es la expresión más genuina de la pasión. Sí. Porque es trabajoso. Es trabajoso, pero uno tiene su recompensa cuando te dicen gracias, profesor. Ayer justamente fui partícipe de un momento de donde exalumnos egresados recibieron sus títulos de abogado y me emocioné. Vi que vinieron en grupo. Exacto. Y estaban ahí contigo contentos. Sí, me llamaron, vení, profe, vamos a salir una foto. Te eligieron como padrino para la recepción de títulos, parece. Padrino del título, exactamente. Sí, entonces, para mí eso... qué lindo. Y ese gesto para mí no tiene precio y me anima a seguir siempre. Pero es evidente que cuando un docente se dedica, se actualiza, procura, lee, discute, debate. Esta es una forma de debate, ¿no? Sí. Porque nos culturizamos, adquirimos conocimiento,
quitamos dudas. Y eso es actualizarse, ¿verdad? Eso es estar a la altura de las circunstancias para poder rendir ante un aula que está ávida de recibir conocimiento, ¿verdad? Porque los alumnos interesados, la mayoría de los alumnos, me arriesgo a decir eso también, la mayoría absoluta de los alumnos vienen a las clases para poder llevar conocimiento. Así es. Hay algunos que son un poco más flojitos, que ponen excusas, otros que trabajan y se dedican. Son admirables realmente los jóvenes y eso hace a la buena formación, a la calidad educativa que se necesita hoy. Totalmente, tenemos alumnos muy sacrificados, gente que trabajaba en horario rotativo, que trabajaba en una cocina de noche y hacía esfuerzos para asistir a clase y hoy día tiene su título de abogado. Entonces, ¿cómo no dedicarse a la profesión, no, verdad? Y siempre dicen, ¿para qué vas a ser abogado si ya son tantos los abogados? Son más de 67,000 creo en Paraguay, dicen. ¿Y qué vas a hacer? Y bueno, hay que ser mejor. Exacto, para poder tener trabajo, exacto. Seguir estudiando, seguir capacitarse, estudiando, porque ahí empezamos a estudiar. ¿Verdad? Ahí empezamos. Doctor Víctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. No va a ser la primera vez. Tenemos que seguir esta serie de episodios hablando de las normas vigentes en Paraguay y sobre aspectos puntuales como el de hoy, control de constitucionalidad desde la perspectiva del neoconstitucionalismo. Me gusta ese nombre, parece un trabajo de investigación este. Exacto. Muchas gracias por la invitación, Luis. Yo estoy siempre a disposición. Gracias. Magíster Víctor Eduardo Ramírez Servián, docente de Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Privada del Este, sede Presidente Franco y coordinador de pasantías para el 5º curso de Derecho. Señores, gracias por acompañarnos. Será hasta otro momento.